Acción de la tarde, el interactivo que marca la diferencia en la radio. Por Palma 90.7 FM. Hoy es un jueves con tanto de calor. Las informaciones meteorológicas nos indican que hay algunos fenómenos que se están formando, que tienen algún tiempo en formación y que algunos de ellos podrían devenir en lo que son ciclones tropicales. Ojalá que como otros se distancien del territorio de la República. Así como hay eventos climáticos en términos meteorológicos, hay también eventos políticos que copan la atención de la República Dominicana. Y uno de esos eventos es obviamente la reforma constitucional, que ha generado en las últimas horas algunas propuestas y algunas disputas que están copando la atención del país. Vamos a hacer referencia a algunos de estos planteamientos que han generado incluso al interno del Senado de la República algunas reacciones. Y es porque al depositar una propuesta de reforma constitucional, se entiende que la Asamblea Revisora adquiere la capacidad como para ponderar e incorporar algunos aspectos que no figuren en la propuesta que en este caso provino del presidente de la República. Por lo menos un grupo de senadores han tenido reacciones indicando que sería un contrasentido, sería un retroceso a la democracia que en la República Dominicana, a través de una reforma constitucional, se eliminara la bicameralidad del Congreso Nacional. Bicameralidad significa que un Congreso está compuesto por dos órganos legislativos, por dos cámaras. En el caso de la República Dominicana, los senadores integran una cámara, la Cámara Alta, así se le suele llamar, y los diputados, la Cámara Baja. Esta reacción de Julito Fulcar y de Genao Contreras, los legisladores que ostentan la condición de senadores de la República, pues nos llama a algunas preguntas. ¿Quién está a lo interno del Congreso Nacional sosteniendo esta moción? Queriendo que en una reforma donde en principio no se toca la bicameralidad, sino que lo planteado por el presidente fue la reducción de 190 diputados a 137, propuesta con la que yo obviamente no estoy de acuerdo, lo dije ver desde el inicio, que esto surgió porque creo, primero, que los diputados ejercen la labor de representación de núcleos de ciudadanos que se agrupan en el entorno de las provincias y dentro de las provincias de los distritos electorales o circunscripciones electorales, y que en la medida en que tú quitas diputados, quitas también la capacidad de representación de estos estamentos territoriales y de estos núcleos de ciudadanos. Y que si aparte de quitar de 190, dejarlo en 137, lo que significaría reducir 53 legisladores, 53 diputados, al mismo tiempo elevas el número de diputados que son por acumulación de votos, es decir, son diputados por los cuales la población no vota. Elevar ese número a 20 significa que tú vas a tener 20 diputados que los partidos políticos por lista los van a decidir, porque ahí no hay voto directo, ahí hay voto por reflujo, por acumulación,
Por lo tanto, si a un partido le toca, un partido que tenga más de un 1%, las minorías en principio van a tener un diputado, pero aquí la experiencia electoral nos indica que la mayor parte de los partidos pequeños no llegan a un 1%. Por lo tanto, se van quedando sin diputados. Y si vas a unas elecciones, hay 3 partidos pequeños que acumulan un 1 o más por ciento de los votos, tendrían un diputado. ¿Y los otros 17 a quiénes irían? Pues a los partidos mayores del sistema. Pero este número de diputados no son diputados sometidos a voto preferencial. Si un partido colocó en el número 1 y ese partido obtiene más del 1% de los votos, está claro que el que colocó en el número 1 va a ser el diputado, porque es una forma de atribución de escaños de manera nacional. Cuando escucho el tema de que se está hablando de una cámara significaría que tendríamos una especie de asamblea nacional, pero asamblea nacional legislativa, no revisora, sino legislativa, un solo órgano que discutiría las leyes, las aprobaría y de ahí irían al Poder Ejecutivo para que las promulgue. La tradición democrática hizo necesario que de tener un Senado en Inglaterra, un tipo de cámara a la que le llamaban Cámara de los Lores, se llegase a tener otra cámara que representara a los ciudadanos que no fueran élites. Y esta cámara fue la Cámara de los Comunes, que cuando se aprueba la Constitución norteamericana, pues se abandona este tipo de denominación y se le llamó Senado a lo que Inglaterra tenía como lores y se le llamó representantes a lo que tenían ellos como Cámara de los Comunes. Otros países como el nuestro, aunque conservaron el vocablo Senado, que proviene obviamente de instituciones romanas, también a la Cámara que debía representar a las mayorías de ciudadanos que no eran en Inglaterra en el tiempo en que se creó la bicameralidad en la forma en que la conocemos, que no provenían de las élites sino de los hombres comunes, pues nosotros preferimos llamarle Cámara de Diputados. Yo no estoy de acuerdo con una reforma que se lleve una de las cámaras. Y no estoy de acuerdo con esto porque muchas experiencias legislativas en el país nos han dicho que muchos entuertos cometidos en una de las cámaras, otra cámara las ha salvado. Si bien es más rápido a la aprobación de la ley cuando hay solo una cámara, un congreso bicameral, que cuando hay 2, porque no hay que seguir el doble trámite de presentación del proyecto una vez aprobado a la otra cámara, ni tampoco la dilación que se da cuando una cámara no aprueba el proyecto tal y como se le envió por la cámara que lo conoció primero. Este tiempo no justifica una eliminación de uno de los estamentos del Congreso, que ya forma parte de nuestra vida democrática desde el inicio, desde la primigenia formación de nuestro Estado democrático. Creo que esa preocupación que manifiestan estos legisladores no es al azar, porque en política las cosas no se dicen al azar. La han dicho porque alguien está procurando convertir la propuesta de reducción de diputados en una propuesta de eliminación de las cámaras tal y como las conocemos y tener solo un órgano unicameral, que sería un tipo de Asamblea Nacional Legislativa o Congreso unicameral. Ojalá que esto se aclare. Estamos a tiempo de oír y de escuchar y de ponderar,
pero todos tenemos el derecho de conocer si se van a producir cambios en la propuesta de reforma constitucional, cuáles son estos cambios y de dónde provienen, qué se procura con los mismos, cuál es el alcance que podría tener y en qué medida pueden afectar la propia visión institucional y de democracia que tiene la República Dominicana. Este aspecto está dominando en las últimas horas parte del debate político en la República Dominicana y que tiene que ver con el proyecto de reforma constitucional. Pero como si esto no fuera poco, los comentarios de juristas, algunos de mucho prestigio, como es por ejemplo el maestro Cándido Simó, penalista y constitucionalista dominicano, que él entiende que la reforma que se está sometiendo o que se ha sometido al Congreso Nacional y que se designó una comisión bicameral de 27 señores legisladores, 9 senadores y 18 diputados. De estos 22 ligados al PRM y a los aliados, obviamente, y 5 vinculados a la oposición política. Ahí en esta comisión se pondera, se ventila, se discute, y ahí pueden surgir cambios a la propuesta que serían presentados al Pleno. Dice el jurista Cándido Simó que en esta reforma se podría inhabilitar a Leonel Fernández para que éste no aspirara de nuevo a la presidencia de la República con un tipo de artículo que tenga efectos retroactivos, es decir, que limite a todo el que ha sido presidente 2 o más veces en la República Dominicana a que no pueda aspirar a las elecciones del 2028 ni a ninguna otra elección. Este tema, obviamente, que es controvertido y creo que no sería prudente, ni político, ni razonable el que una reforma en un tiempo como el que tenemos, donde no hay una crisis política, no hay una crisis de gobernabilidad, no hay una situación que requiera de medidas extraordinarias para salvaguardar la paz de la República, que a alguien se le antoje impedirle a un ciudadano que en base a las constituciones vigentes, tanto la del 2010 como la del 2015, tenía derecho a aspirar a la presidencia de la República y que ha sido legitimado por los órganos electorales en elecciones pasadas, como sería el presidente Leonel Fernández, que fue candidato por la Fuerza del Pueblo, organización de la cual es presidente, y que fue la segunda fuerza política en las elecciones pasadas, a tal punto que obtuvo un 28% de los votos, obtuvo representación congresual y representación municipal, que a ese ciudadano una reforma constitucional venga y disponga que no puede aspirar a la presidencia de la República. Porque de ser así, estaríamos echando gasolina en fuego. Estaríamos creando una situación de inestabilidad política en el país. Y entiendo que parte de lo que busca el presidente de la República con su proyecto es que la República Dominicana tenga hacia el futuro la debida estabilidad. Que no hayan cabezas calientes ahí en el Congreso, que entendiendo que si Danilo Medina no puede ser presidente porque se reitera un transitorio contra él, según la propuesta del presidente,
y porque el presidente incluye un transitorio donde se limita a sí mismo a aspirar para el 2028, que entonces se igualen a todos los que han sido presidentes de la República por 2 o más periodos. El único que ha sido presidente vivo por más de 2 periodos es precisamente Leonel Fernández, que no pueda aspirar para el año 2028 porque se estaría legislando en contra de un ciudadano sin existir ninguna razón que lo justifique. Ninguna razón coyuntural o transitoria en la que él mismo sea un sujeto que tenga que recibir una censura de este tipo. Si bien lo hizo Danilo Medina en la Constitución del 2015, que se limitó a sí mismo con un transitorio, lo hizo obviamente porque hubo un acuerdo con el sector que para ese tiempo en el PLD representaba Leonel Fernández. Y esta limitación a Danilo Medina tuvo una consecuencia política desastrosa para el PLD. El PLD está dividido en 2, precisamente porque ese transitorio impedía que Danilo fuera candidato de nuevo. Si Danilo no coloca el transitorio, válidamente podía ir a una convención en el 2019 en contra de Leonel Fernández y de otros PLDistas que tuviesen interés en competir por la candidatura presidencial. Y lo más probable era que Danilo Medina, teniendo el poder político en las manos, usando ese poder político como él entiende que lo usó Leonel Fernández para las elecciones del 2008, en que dijo que el poder del Estado le ganó la convención, que Danilo Medina hubiese sido candidato presidencial en el año 2020 y probablemente hasta presidente de la República en el 2020, porque el PLD llevando un candidato que no logró convencer a las grandes mayorías de que tenía la cognición, las destrezas, las habilidades políticas para ser presidente de la República, obtuvo un número de votos muy alto en las elecciones del año 2020, pese a que fue dividido. González obtuvo un número de votos que se acercaba al 40% del electorado dominicano. No logró ser presidente por esas limitaciones, por esa falta de habilidad en el discurso verbal al que era sometido cuando la prensa incisiva le interrogaba sobre temas de interés para el país y de interés para las elecciones que se avecinaban. De manera que la decisión del presidente Luis Abinader de él también autolimitarse no justifica que eso se extienda a limitar el derecho de la fuerza del pueblo, que hasta ahora la única figura que ha proyectado en el escenario presidencial es a Leonel Fernández. El PRM podría, obviamente, teniendo una mayoría en el Congreso, aprobar una reforma constitucional que pudiese tener estos efectos, porque las asambleas legislativas todo lo pueden cuando tienen la potestad de modificar la Constitución, podrían hacerlo. Ya nosotros tenemos experiencia de que incluso a un presidente proclamado por la Junta Central Electoral se le quitaron 2 años en el 1994. La reforma del 8 de agosto de 1994 le quitó 2 años al presidente Balaguer, adelantó las elecciones 2 años, de manera que Balaguer no pudo ser candidato en las elecciones siguientes porque también se incorporó una prohibición para que él no pudiese presentarse
en las elecciones siguientes. Válidamente podría hacerlo y disponer que nadie que ha sido presidente en el país pueda hacerlo si ha agotado 2 o más periodos. Pero entiendo que en el caso de los 2 años que se le quitaron al doctor Joaquín Balaguer, había una situación excepcional en el país que justificaba una reforma de ese tipo, porque era la estabilidad de la vida democrática de la nación la que estaba en juego. Y se contó con el consentimiento del propio presidente Balaguer para hacer la reforma. La clase política nacional hizo consenso con respecto a este tema. No creo que si se preguntara a Leonel Fernández si haría consenso en que le mutaran, en que le castraran en la Constitución el derecho a aspirar de nuevo a la presidencia de la República, que él y el partido que representa estarían dispuestos a apoyar una reforma de este tipo. Y tampoco creo que el presidente Luis Abinader quiera arriesgar la estabilidad y la paz de la República Dominicana en el último periodo que él se permite gobernar.